El día de hoy vamos a estar hablando del liderazgo del futuro, del algorithmic management, un concepto que me saltó en la cabeza, en mis pensamientos del día a día, del trabajo, no hace ya varios años, desde que empecé pues mi vida laboral aquí en México, donde radico actualmente, y donde se me hizo muy como curiosa, muy atractiva la pregunta bueno, tenemos actualmente algoritmos para casi todo a nivel de sistemas, de buscadores, de herramientas, ¿no? Mm, ¿Qué pasa con los procesos administrativos, con procesos sociales? ¿Qué pasa con los procesos del management, ¿no? Fue ahí cuando tuve como esa como curiosidad, ¿no? Y pues empecé a indagar, a investigar un poco, a analizar también la experiencia, los conocimientos, para pues, consolidar alguna información. Y ahorita, pues teniendo esta oportunidad, eh, quise pues, compartir con la universidad, con ustedes, este conocimiento que básicamente es un abrebocas de varias investigaciones personales que he realizado, de varias experiencias y que espero que sirvan, ¿no? Como un abrebocas para pues todos los asistentes acá de que eh, quieran saber más acerca de este tipo de liderazgo, acerca de este tipo de management, no solo para la vida personal, sino también para su vida laboral, ¿no? No sé si alguna vez alguien ha visto recuerda esta escena de alguna película, bueno, de alguna serie, si no lo recuerdan o si de pronto no lo han visto. Esta es una imagen de una serie que hay en Netflix se llama The Social Dilemma, una serie que creo que abre mucho la visión a la situación informática que creo que todos vivimos cotidianamente y es una escena donde a veces nos pone a pensar si realmente nosotros estamos siendo parte de un algoritmo y estamos trabajando para un algoritmo y estamos trabajando con nuestras interacciones y todo para que alguien genere dinero, ¿no? Entonces, es aquí cuando sale esta famosa frase de Tim Cook en su momento, el CEO de Apple, donde mencionaba de que si no estás pagando por el producto, entonces tú eres el producto. Y creo que es una frase a la cual creo que todos nos vemos hoy, digamos, ligados o incluidos. Creo que la mayoría tenemos ahorita que estamos conectados a través de un smartphone, estamos conectados en una laptop y constantemente estamos generando información, ¿no? Pero es muy importante señalar como algunos datos importantes, algunos como factos o algunos hechos o statements importantes que debemos considerar, porque como parte introductoria de este tema del algorithmic management, no podemos olvidar que vamos a trabajar con herramientas, ¿no? Y que finalmente, pues también tenemos un mundo y un ser humano que proteger, ¿no? Más o menos por allá, por como hace 4 o 5 años, perdón, hace ya cuando se creó Facebook, se empezó a configurar Facebook, Rosenstein creó este botón del me gusta, famoso botón de me gusta que nosotros comúnmente vemos en la aplicación de Facebook y que reaccionamos cuando pues, nos gusta o nos atrae alguna publicación de una persona, alguna foto, etcétera. Digamos con la intención positiva de decir, oye, ¿sabes qué? Está bien. Lo que no se pensó en ese momento es que este tema del me gusta se volvió una señal un indicador de aprobación social, lo cual podría, o lo cual digamos, ha impactado a nuestro mundo y a nuestra sociedad actualmente. Datos para eso es que se hicieron unos estudios hace 4 o 5 años donde en aproximadamente 100.000 personas, entre los jóvenes, adolescentes y preadolescentes, donde aproximadamente el 60%, un incremento del 60% entre el 2010 y el 2011 de daño autoinfligido en los adolescentes y un incremento del 189% en preadolescentes. Y casualmente coincide este estudio de los datos del 2010 al 2011 con la época en la cual las redes sociales se pudieron usar en los smartphones, ¿no? Entonces, con podría decirse una correlación, una casualidad de, digamos, qué tanto es lo que nos está empezando a afectar pues todo este tema, ¿no?
Diariamente nosotros investigamos en Google, buscamos X información y toda esa información realmente va siendo recopilada, va siendo analizada por algoritmos, tanto así que a veces estamos en una reunión, estamos con la familia, con amigos, estamos hablando y de repente dice el celular, ok, estoy buscando esto, ¿no? El asistente del OK Google o de Siri, ¿no? De repente parece como que nos estuvieran escuchando todo el tiempo y creo que a varios le ha pasado, ¿no? De que están hablando de un tema y cuando vuelven y entran en internet empiezan a ver todos estos temas de publicidad muy acordes a lo que ustedes estaban hablando, ¿no? Alguien estaba hablando de viajar a Estados Unidos y de repente empiezan a aparecer promociones de vuelos de una empresa u otra con estas promociones. Y empresas también importantes a destacar, que también son, por así decirlo, de uso diario, Netflix, Spotify, usan constantemente y por así decirlo podríamos decir que nosotros trabajamos constantemente para sus algoritmos, para recomendar, hacernos ciertas recomendaciones que podrían a nosotros gustarnos más, gustarnos o digamos poder repetir una visita a estas páginas, una visita a un video, a una película, a una canción. Y aquí el mensaje es sobre todo de que estamos trabajando para unos algoritmos que van configurándonos la diferente información que vamos trabajando para poder entonces dar una recomendación y lograr que permanezcamos más tiempo haciendo uso de cierto producto o cierto servicio para el cual pues, estamos pagando o, bueno, tal vez estamos generando información que en el futuro nos va a servir para comprar o para pagar ahí sí por algún producto o algún servicio, ¿no? Entonces, dando esta pequeña como introducción así brevemente de datos importantes antes de entrar en materia, quiero presentarles pues la agenda que vamos a tener en esta pequeña charla. Como les digo, es apenas un abrebocas de mucho de información, mucha investigación que he estado estructurando, que he estado experimentando también por parte de la trayectoria profesional que tengo. Y que la idea aquí es que se vayan con algún concepto, sepan qué es esto del algorithmic management y también sepan como unas herramientas o unas ideas claves que a ustedes les permita también en un futuro aplicar este algoritmic management en su vida laboral o en su vida personal, porque realmente todo se basa en uso de datos, de tendencias, de identificación de tendencias, y todo esto pues va a ayudar en hacer más eficiente lo que es el management, ¿no? Entonces vamos a hablar de lo que es un poco de mi perfil profesional, sepan un poquito de quién son como parte, pues digamos, del protocolo de la presentación del programa de egresados, ¿no? También habrán promotores estudiantes que quieran saber también un poco de esa trayectoria, cómo salgo de la Universidad Nacional de Colombia y llego ahorita actualmente a unas posiciones aquí en Volkswagen de México. También para sepan también validar ese recorrido que ya he tenido, donde he tenido experiencia también con algoritmos. Vamos a hablar de las generalidades como tal de este algorithmic management, qué es, por qué, con qué se trabaja, ¿no? Todo esto. Luego vamos a empezar a hablar un poquito más sobre cómo podemos convertirnos, digamos, algunas frases, algunas motivaciones generales para poder lograr tomar esa dinámica en nuestra vida de líderes, de una visión más algorítmica. Y finalmente, como un mensaje final de la definición del liderazgo, ¿no? Porque finalmente el liderazgo también hacia las demás personas también arranca por uno mismo. Entonces, también es importante detenernos un poquito en esto. Y bueno, al final, como les mencionaba, pues ya repasaremos las preguntas que vengan en el chat para dar respuesta. Muy bien, pues súper rápido les cuento un poco sobre mi perfil profesional. Digamos que yo hice mi carrera de ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Cursé pues, todas las materias, tuve diferentes experiencias académicas, unas experiencias de consultoría laboral también que pues, nos exigen durante nuestra carrera. Y bueno, digamos, un poquito rápido, ¿no? El salto, pues, desde el estudio a cómo llego aquí a México, pues, llego yo en el 2016 a la Universidad Nacional Autónoma de México bajo un programa de intercambio, la cual fue gracias a la Universidad Nacional, donde se tienen muy buenos programas de intercambio, muy buenos convenios a nivel internacional, por lo cual para los estudiantes, por quienes están en esta reunión,
y que aún son estudiantes, pues los invito obviamente a conocerlos, a aplicar, porque realmente esta visita a mí sí, llegué a México, me sentí como en un Colombia, pero más grande, con también muchas oportunidades y pues dije, bueno, quiero hacer algo aquí, ¿no? Universidad Nacional Autónoma de México, hice un intercambio durante un semestre, aquí algunas fotos donde materias como diseño del producto, donde nos ponían a diseñar diferentes servicios, diferentes productos para poblaciones a lo mejor discapacitadas, creo que también me abre un poco la mente de qué es lo que podemos dar como personas, como equipos, como universidad. También este tema del intercambio internacional, que este tipo de experiencias te permiten a ti intercambiar tanto con personas de otros países de Europa, de Norteamérica, Suramérica, Asia, etcétera, de todos los continentes, y que finalmente te abren el panorama sobre lo que realmente podemos impactar como profesionales en nuestro mundo, ¿no? Posteriormente, después de ese intercambio, yo muy motivado por el tema de la innovación, pues busqué en el 2016 cuál era la empresa que más innovación o que la más, empresa más innovadora del mundo y me encontré con Volkswagen de México. Volkswagen de México, pues aquí inicié mis prácticas en el 2017, apliqué como practicante internacional, lo cual también lo hago como cuña, como recomendación a los estudiantes, busquen esas oportunidades fuera también de prácticas laborales, porque también total abre el panorama completamente. Y pues bueno, en mi caso logré acceder a lo que es las prácticas internacionales en el Departamento de Calidad Proyectos y pues estuve trabajando con ideas de optimización, etcétera, con algoritmos y pues finalmente tuve mi graduación de practicante en el 2018 aquí en Volkswagen de México, ¿no? Luego, después de mis prácticas, tuve pues el honor de continuar como empleado ya en Volkswagen. Al año ya de que me habían contratado ya estábamos haciendo viajes internacionales. Esto de la izquierda, pues una imagen aquí en Auburn Hills, Michigan, donde pues, teníamos actividades de análisis de satisfacción del cliente, de diferentes actividades relacionadas con la calidad, ver temas de estrategias regionales y también posteriormente tuve también el honor de graduar un practicante internacional aquí con un practicante alemán que en su momento también estuvo trabajando con nosotros y que pues tuve la oportunidad de coacharlo en sus proyectos, ¿no? Entonces un poquito como del perfil profesional para que pues, obviamente sepan como toda esa trayectoria y cuáles fueron como esos pasos así muy rápidamente de cómo pasé de Colombia, de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Manizales, aquí a Volkswagen de México, que actualmente estamos aquí en Puebla. ¿No? Entonces yo actualmente he reunido varias experiencias, he estado como desarrollador de herramientas de satisfacción, de análisis de satisfacción del cliente, he coordinado implementación de algunas estrategias para la región, también a nivel de satisfacción del cliente, he seguido proveedores internacionales para construcción de autos piloto, autos prototipo, he coordinado también practicantes internacionales, hemos estado también involucrados en la desarrollo de herramientas de decisión precisamente con algoritmos para el área pues, de calidad. He coordinado pues, el proceso de change management, de administración de cambios para serie y preserie. Y bueno, digamos que actualmente me desempeño como líder de algunos proyectos en temas de estándares regionales, proyectos de sostenibilidad, optimización, algoritmos de optimización y también algunas integraciones de procesos, digamos, de producción, sobre todo en la parte de calidad. He estado involucrado pues aquí en Volkswagen de México. Muy bien, pues creo que ya les hablé ya bastante ¿no? de la carrera profesional. No quiero abrumarlos mucho con toda esta información. Para algunos a lo mejor es importante, para otros simplemente informativo, pero creo que vale la pena recordar ¿no? toda esta parte desde que egresamos desde la universidad hasta donde hemos llegado en este tiempo. Ahora sí vamos un poquito a las generalidades, ¿no? Si alguien ha escuchado de la ley de Moore, la ley de Moore la propuso pues por allá hace los años 60 este colega Gordon Moore, quien nos mencionaba en su momento en Intel de que el número de transistores en los circuitos integrados se duplica cada 2 años. Y muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Esto en qué influye con el algorithmic management?
Y bueno, pues detrás de esto se esconde todo, pero toda esa velocidad vertiginosa que hemos tenido en el desarrollo tecnológico en las últimas décadas, ¿no? El hecho de que el número de transistores en los circuitos integrados se duplique cada 2 años, desde los 70 hasta década donde ya se ha estado empezando a hablar un poco de que ya esta ley tiende a volverse obsoleta, todavía creo que sigue vigente, pero la implicación que esto tiene es bastante grande, porque eso ha permitido que nuestras comunicaciones sean más rápidas, que podamos trabajar análisis de datos mucho más rápidamente, y esto naturalmente desemboca en que nuestra vida tienda a volverse más inmediata, ¿no? Como fuera que, no sé, vamos a subir una publicación a Facebook, eh, queremos subir una foto del viaje que hicimos hoy a cierta parte y se demore toda una semana para subirse al Facebook, ¿no? Pues ya no vale la pena, ya para qué voy a contar una historia de hace una semana. Ya, ahorita en este entonces eso no nos serviría. No nos serviría tampoco que quisiéramos enviar un reporte, un mail rápido para una junta, una reunión que tengamos que presentar mañana y pues, también llegue en 3 días, no llegue al tiempo deseado, ¿no? Entonces, esta implicación de esta ley de Moore es tan grande que hoy en día estamos teniendo análisis de datos más grandes, por lo tanto podemos estar teniendo mejores avances, principalmente ahorita hace poco lo que es la decodificación del código genético, podemos tener algoritmos que están solucionando problemas matemáticos que no se habían solucionado en los últimos 50 años, estamos teniendo cada vez, hablando de la industria automotriz, más vehículos con asistentes de manejo, que todo esto funciona con inteligencia artificial y que cada vez más se ve en puerta lo que es yo diría, la siguiente revolución, diría, tecnológica y cultural y social, que es la automatización de los vehículos, por todo lo que va a implicar a nivel económico, a nivel social, a nivel de las personas que dependen de una conducción para trabajar, para traer sus ingresos, de que vemos un auto como actualmente como un gasto y puede que en el futuro se vuelva como un activo, ¿no? Entonces, todo esto viene ligado a que cada vez vamos a tener más velocidad en la información, en la transmisión de información, y esto implica que vamos a tener un mundo mucho más complejo. Y al tener un mundo mucho más complejo, entonces ahí sí, tenemos que empezar a ver cómo es que nosotros, como líderes o futuros líderes o como personas, nos empezamos a desenvolver en un mundo donde todas las comunicaciones van a 1000 por hora y donde nosotros tenemos que dar una respuesta y tenemos que trabajar en esa misma velocidad. De lo contrario, lo que va a pasar es que vamos a estar un poco rezagados y no vamos a poder ir al tope o a la velocidad que va. Y pues como somos humanos, tenemos unos límites, digamos, físicos que no nos permiten ir a esa velocidad. Es por eso que tenemos que hacer uso de las herramientas tecnológicas para poder sobreponernos a esta situación. Entonces es muy importante empezar aquí a definir esas herramientas, ¿no? Definir esto del algorithmic management, pero para ir hacia la definición de lo que es el algorithmic management, pues también tenemos que saber básicamente empezar a identificar qué es un algoritmo, ¿no? Entonces un algoritmo normalmente, lo que puedan googlear, en lo que vean en libros, en lo que tengan experiencias, escuchar, pero básicamente una definición es como una secuencia estructurada de pasos que permiten generar un modelo de solución para un determinado problema. Entonces, aquí lo que vemos es que tenemos unos pasos para lograr dar respuesta a una situación que tenemos, a un problema que tenemos. Y lo voy a poner muy sencillo con el ejemplo de abrir una puerta, ¿no? Cuando nosotros vamos a nuestra casa, vamos a entrar en la noche que llegamos del trabajo, etcétera, vamos a abrir una puerta. ¿Y qué es lo que necesitamos para abrirlo? Tenemos el problema de que la puerta está cerrada, la tengo que abrir para poder entrar a mi casa. Ese es mi problema, ¿no? Muy básico. ¿Qué hago? Pues tengo que sacar mis llaves, tengo que hacer una actividad de buscar mis llaves, tengo como tal que introducir la llave correcta en la puerta. Si es la llave correcta, se abre la puerta, al ejecutar un movimiento se abre la puerta. Si no es la llave correcta, pues no puedo abrir la puerta.
Entonces tengo que volver a buscar otra llave, pero siguiendo el caso de la llave correcta, abro la puerta, retiro la llave, entro a mi casa, cierro la puerta, listo, ¿no? Entonces, como vemos aquí, es una secuencia de pasos muy sencillo. Ahí solo agregamos un condicional, por así decirlo, de que si la llave era la correcta o no. Y también pueden haber otras condiciones, pero básicamente es una secuencia de pasos que yo realizo para poder solucionar el problema, que en este caso era abrir la puerta. Muy básico hasta acá, muy sencillo, espero que sea claro para todos, ¿no? Ahora, ¿qué es el management o qué es la gestión? ¿No? Digamos, ahorita hemos entrado mucho en el tema de anglicismos, llamar la gestión, pues normalmente en español gestión, en inglés se le llama el management, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ya toda esta cultura empresarial y todo eso, pues empezamos a manejar como un argot, un lenguaje, y que vale la pena también como irlo teniendo en cuenta, ¿no? Entonces, tomo esta definición que me gustó, creo que está digamos, bastante completa o generalmente completa, de George Terry, un profesor de finanzas y de management en la Universidad de Ball, en Estados Unidos, por allá en los años 70. Mencionaba él que el management es un proceso que consiste en planificar, organizar, actuar y controlar, y realizado para determinar y lograr los objetivos por el uso de personas y recursos, ¿no? Entonces tenemos de primera mano unas actividades que realiza el management, que el manager básicamente tiene que ver por su futuro, por eso planifica, tiene que ver todo lo que está, todos los recursos que está teniendo actualmente, todas sus actividades, todo su tiempo, todo su conocimiento, por eso lo tiene que organizar. Tiene que actuar, porque con esos planes, con esos recursos, con esos pendientes, con esas estrategias, tiene que lograr generar actividades con él y con sus equipos. Y finalmente también tiene que controlar, ¿no? No puede hacer y no puede decir, ok, ya está hecho, está bien, sino que también tiene que dar la actividad, dar el paso con sus recursos, con sus personas y poder verificar que está bien hecho, ¿no? Entonces, el manager logra como hacer ese mix, esa combinación de estas actividades con el uso de sus recursos, de sus personas, para poder lograr sus objetivos, que pueden ser objetivos que él mismo se ponga, pueden ser objetivos que ponga su jefe, o pueden ser objetivos que también incluso vengan de sus empleados, ¿no? Hoy en día ya tenemos, digamos, diferentes tipos de management, dos grandes tipos de management, que es el transaccional, donde básicamente intercambiamos la posición líder subordinado, donde hay una relación de causa y efecto, o un liderazgo también transformacional, ¿no? Que el liderazgo transformacional, ya lo que busca el líder es cómo logro yo realzar las cualidades, las capacidades y los recursos que tengo junto con mi equipo para lograr las metas y los objetivos, no solo del management, sino también del equipo. Entonces, que es como el management ya un poco más moderno y muy a nivel general que tenemos hoy en día. Obviamente tenemos diferentes corrientes, tenemos varias explicaciones, ¿no? De los diferentes tipos de liderazgos que se hay, de autoritarismo, situacional, etcétera, ¿no? Tenemos diferentes tipos, pero en general, básicamente un líder hoy en día logra sus objetivos con sus actividades y con su equipo. Entonces ya tenemos definido lo que es lo que es un algoritmo y lo que es el management, ¿no? Ahora, ¿qué es el algorithmic management? Ahora sí, ya que tenemos como estos dos conceptos, vamos a juntarlos. Entonces, en el algorithmic management, naturalmente tenemos varios pilares, ¿no? Tenemos lo que es la toma de decisiones, el manager, el líder, tiene que hacer una toma de decisiones, tiene que hacer una gestión, que es lo que veíamos ahorita anteriormente, planificar, organizar, actuar y controlar, ¿no? Tiene que hacer esa gestión. Y adicionalmente tiene que tener una creatividad, queda muy ligado como a la parte esta del actual, la creatividad nace, digamos, como de un mix de la gestión, de las actividades de gestión, más diferentes objetivos que se plantean, ¿no? Entonces, ¿cómo soluciono yo? Y es ahí donde entra la creatividad. Pero entonces tenemos tres pilares que básicamente tienen que estar acompañados con herramientas digitales. ¿Por qué? Porque el manager aquí no va a entrar particularmente en lo que es
como la gestión digamos, de tareas muy repetitivas. El manager lo que tiene que potenciar es la realización de actividades con valor agregado para él y para su equipo. Entonces, cuando un manager toma decisiones, está dando valor agregado. Cuando un manager gestiona, está dando valor agregado. Y cuando un manager genera creatividad, genera acciones creativas, está dando valor agregado. Y todo esto tiene que ir acompañado de herramientas digitales, que ahorita vamos a hablar un poquito de qué tipo de herramientas son las que puede usar el algorithmic leader o el algorithmic manager, ¿no? Un algorithmic manager también va a estar pensando entonces en lo que es el diseño del trabajo, porque aquí cambia mucho la conceptualización y ahorita lo vamos a ver en un ejemplo de entonces qué son las actividades que debe procurar realizar el líder. El líder ya no va, con este nuevo tipo de management, el líder ya no va a hacer el trabajo, sino que va a diseñar el trabajo. Y eso es lo que nosotros vemos actualmente y comúnmente en nuestra vida diaria en las aplicaciones, no sé, en un Spotify, en un Netflix, donde realmente, o en un Uber, que ahorita vamos a dar un ejemplo de esto, donde vemos que el trabajo realmente no es hecho, sino que hay un trabajo diseñado de tal manera que las herramientas digitales puedan realizarlos. Porque entonces aquí vamos a entrar precisamente en lo que es la automatización. ¿De qué? De actividades repetitivas, de actividades, de decisiones repetitivas, de gestiones repetitivas y de trabajos que se van volviendo o se van acumulando en las actividades del manager y que en determinado momento puede que no lo dejen realmente aportar ese valor organizacional que puede tener en la empresa, ¿no? El Algorithmic Manager, entonces, como ya diseñó el trabajo de esas actividades que se pueden hacer automáticamente o que pueden tener un nivel de automatización realmente alta, entonces el Algorithmic Manager también entra en lo que es el manejo de las excepciones. Porque naturalmente y por lo que tenemos, a pesar de ya todos los avances de inteligencia artificial que tenemos, todavía se siguen presentando muchas excepciones. Digamos, les puedo platicar algo sobre el tema automotriz también, ¿no? Actualmente en la SAE, en la Sociedad de Ingenieros Automotrices, donde plantean pues todos los niveles de conducción autónoma, mmm, ellos mencionan 5 niveles de conducción autónoma. Y digamos que ahorita sí lo que más se tiene o hacia lo que más se está aspirando últimamente hacia lo que es el nivel de conducción autónoma 4, por lo que vemos pues en las noticias, lo que vemos en los diferentes productores o fabricantes de vehículos. Y el nivel 4 resulta que es la conducción autónoma en diferentes condiciones, una conducción que puede ser tanto autonomía longitudinal como autonomía transversal, pero bajo condiciones especiales. Entonces, hay todavía ciertas excepciones en este nivel que estamos ahorita, o se está viendo ahorita como el que sigue, ¿no? Y luego vendrá ya el nivel 5, donde en cualquier condición, en cualquier situación, llueva, truene, relampaguee, un auto se puede mover solo, un auto se puede dirigir completamente autónomamente sin ningún problema. Pero entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que entonces hay cosas que se van a poder hacer solas. Ahorita di un ejemplo de la parte automotriz, ¿no? Hay cosas que se van a poder hacer automáticamente, pero siempre y por la misma complejidad, por la misma ley de Moore que nos trae más complejidad, por las relaciones, la globalización, los propósitos de también a lo mejor ir a otros planetas, investigar otras situaciones, nos van generando esta complejidad que de alguna manera nos van dando excepciones. Excepciones que en algún momento pueden ser únicas o que en algún momento se pueden volver repetitivas y para los cuales un algorithmic manager puede volver a diseñar un trabajo y decir, ok, esta situación anómala la tomo y vuelvo y la diseño y ya se me vuelve una actividad automática que no me genera una pérdida de tiempo, por así decirlo, ¿no? Y bueno, lo que ya mencionábamos también, un algorithmic manager se va a enfocar entonces en la solución de problemas complejos. Muchas veces los software y las aplicaciones a veces están limitadas a, a lo que, para lo que están hechos, ¿no? Digamos, al scope o al alcance para lo cual fueron diseñadas. Y a veces hacer un cambio realmente cuesta mucho dinero, cuesta mucho tiempo, o a veces cuesta también el aprendizaje de las personas, ¿no? De repente, si a nosotros nos cambian, no sé si vuelvo a tomar ejemplos automotrices,
Si nos cambian el volante por el que estamos acostumbrados por una manivela, una palanca para conducir el vehículo, seguramente tendríamos muchos inconvenientes, ¿no? Porque digamos que nos cambian como ese aprendizaje que ya tenemos y pues tendríamos pues obviamente muchas dificultades. Entonces, ¿a qué voy con esto, no? De que eh, a veces la transición de actividades autónomas hacia la transición de actividades repetitivas hacia que sean autónomas, a veces tardan en que puedan automatizarse completamente. Por lo tanto, un algorithmic manager ya tiene esta parte de un lado resuelta, lo que es la parte de automatización, y entonces va a entrar en la solución de problemas más complejos. Entonces, hasta este momento, a lo mejor todos van a decir, bueno, pues es lógico, es natural, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer un manager, pero es importante decir que aquí en este momento, diferente del management tradicional, es que estamos logrando con el algorithmic management que entonces un jefe se enfoque esencialmente en lo que es importante y no muchas veces en lo que a veces urge y que podría tener un software, un algoritmo, una inteligencia artificial ya trabajado, ¿no? Entonces, es en este tipo de casos donde empezamos a ver los potenciales de poder tener herramientas digitales que se ocupen de toma de decisiones, de gestión, actividades repetitivas de gestión, eh, para que entonces el manager pueda emplear todo su conocimiento, toda su experiencia y toda su capacidad en su diseño del trabajo futuro, manejo de excepciones y solución de problemas complejos. Repito, aquí hago publicidad para los que de pronto han ido entrando. Los que vayan teniendo preguntas, porfa, las van poniendo en el chat para resolverlas al final. Entonces, aquí en las generalidades del algorithmic management, cuando vamos a hablar de diseñar el trabajo, que es una de las primeras actividades que hace el nuevo manager, el jefe algorítmico o el líder algorítmico, pues básicamente va a ser entonces definir cómo es que va a estar estructurado el trabajo a realizar, pero no que lo hagan las personas, ¿no? Sino que lo hagan los sistemas, las herramientas digitales, la inteligencia artificial, una macro de Excel puede servirnos como algoritmo, una aplicación que nos pueda dar recordatorios, un gestor de tareas, ¿no? Son diferentes herramientas, pero entonces tenemos que primero diseñar ese trabajo con todos los recursos que tenemos. Y hablando no solo de herramientas digitales, sino también cómo entonces las personas interactúan con las herramientas digitales. Y en este diseño del trabajo, entonces, hay tres cosas importantes para poder desarrollar o diseñar un trabajo a través de un algoritmo. Lo primero son las intenciones, ¿no? Las intenciones son esos deseos o necesidades que se tienen para una específica tarea, para una específica actividad. Si alguien, si yo tengo un conductor en un auto, lo vamos a ver también ahorita más adelante, que quiere ir a recoger una persona o una persona que quiere que la recojan para que la lleven a otro lugar, necesito saber cuáles son sus necesidades, necesito saber a dónde va a ir, necesito saber cuál es el tiempo que va a tardar, cuál es el costo que está dispuesto a pagar, para que entonces yo como manager, entonces tomo todos esos requerimientos, esas necesidades, para poder darle satisfacción a través de este trabajo que estoy generando, ¿no? No olviden que siempre como líderes tenemos que tener muy claras cuál es la expectativa para poder hacer lo correcto, para poder satisfacer esa expectativa. Porque de lo contrario, toda expectativa que no es satisfecha se vuelve un motivo de infelicidad. Otro punto aquí importante en el diseño de trabajo, una vez tenemos en cuenta cuáles son las intenciones, es entonces definir cuáles son las interacciones. Y es aquí entonces donde definimos lo que son los modos de uso. ¿Qué son los modos de uso? Es, es cómo interactúa cada rol en esta actividad, hablando así muy general, cómo interactúa cada rol con la herramienta que nosotros estamos diseñando, con el proceso que estamos diseñando, eh, para que entonces se pueda lograr satisfacer esas necesidades o intenciones, ¿no? Ahorita me voy a remitir, por ejemplo, a un caso de hotel automatizado, ¿no? Algunos ejemplos de hoteles en Japón, donde ya se puede tener niveles de automatización. Entonces, empiezo yo a definir interacciones, ¿no? Llega un cliente, llega una persona que quiere pasar su noche.
va pagando un costo determinado durante un tiempo determinado, llega al hotel y su rol básicamente es cómo esta persona interactúa con este sistema de hotel, con el robot o con la máquina que esté ahí, para que entonces él pueda tener acceso a este servicio. ¿Qué entonces hace la máquina, no? La máquina, cómo tiene que entender a la persona, qué restricciones hay, eh, qué avisos, qué señales da la máquina para poder decirle a la persona que puede satisfacer esa intención, ese deseo o esa necesidad. Y también un equipo de trabajo de personas, de cómo interactúan con lo que está teniendo esta persona, con lo que dice la máquina, para entonces programar todo el trabajo, programar actividades, generar indicadores, cumplir indicadores y poder lograr el entregable, que es en este caso del hotel, ¿no? Que la persona pueda pasar su tiempo determinado, a un costo determinado, con las características que puede ofrecer un hotel, ¿no? Una cama limpia, ducha con agua caliente, wifi, etcétera, ¿no? Características determinadas. Entonces, cada uno de esos roles que tenemos en un proceso y que deben ser completamente identificados, deben tenerse en cuenta cuando se está diseñando el trabajo, ¿no? Y finalmente, y algo que es muy importante y que a veces falta en muchos de los trabajos, en muchos de los proyectos o en muchos de los procesos que se diseñan, es la identidad. Creo que esto es una de las cosas, diría yo, más importantes, que no solo yo creo que en el algoritmo, en el management tradicional a veces como cojea o como a veces falta, y sino también en el algorithmic management puede faltar, por eso aquí hago referencia a esto, ¿no? Y la identidad, ¿qué es? Es ese impacto cognitivo y emocional que yo voy a generar en todos los roles que participan en esta tarea, en este proceso, en esta actividad, para que entonces yo pueda lograr, ¿no? Y esta identidad que va ligado a que es un motivo, es una razón, para que entonces toda la máquina, todo el sistema y todos los que interactúan se sientan completamente motivados o se sientan lo suficientemente identificados para poder lograr un objetivo y realizar una tarea. Entonces les voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, y bueno, disculpan a lo mejor el ejemplo que use, pero habrán visto de pronto en algo, cuando están haciendo una reparación en alguna carretera, ¿no? Que de repente hay personas que están todo el día eh, con un trapo o una bandera, ¿no? Señalando, indicando que pasen los autos de un lado o que tengan cuidado que hay una obra a continuación, ¿no? Digamos que el trabajo no es un mal trabajo, tiene una intención, ¿no? Tiene una intención que básicamente es satisfacer la necesidad de un conductor que necesita darse cuenta de que hay un riesgo. Eh, Tiene unas interacciones donde una persona avisa que hay algo, está advirtiendo alguna situación, hay un conductor que también está viendo y que está interactuando con esta situación, pero eh, necesitamos ver también la parte de identidad, ¿no? A lo mejor el conductor se identifica, ¿no? Las intenciones, la intención que está teniendo la persona que está señalando esta situación. Y entonces el conductor se siente identificado, tiene un impacto cognitivo y emocional, ok, ya vi el riesgo, voy a manejar cuidadosamente y avanzo, ¿no? Pero en el trabajo, en la realización de la actividad, también tiene que haber una identidad. Y entonces es probable, ¿no? No puedo hablarlo desde la propia experiencia, no he tenido aquí como digamos, esa situación de estar advirtiendo, ¿no? Si viene o va con una bandera, pero entonces viene esa pregunta, ¿no? ¿Qué identidad, qué impacto cognitivo emocional tiene una persona 8 horas al día estar dando este aviso, ¿no? A lo mejor se vuelve una tarea repetitiva, a lo mejor se vuelve una tarea totalmente en automático, donde a lo mejor la motivación, bien sea el dinero, ¿no? Pues es lo que está llevando a una persona a hacer una actividad totalmente repetitiva. Que aprovechando toda esa emoción y esa cognición que puede tener cualquier ser humano, podríamos aprovecharlo, ¿no? En una tarea de complejidad, una tarea de complejidad que requiera el uso mental, que es hacia donde la riqueza y hacia donde la comunicación y las tareas hoy en día están cobrando mucha más importancia, ¿no? Entonces, un ejemplo,
digamos, a lo mejor burdo, ¿no? Pero que el mensaje que quiero dar con esto es de que la idea es que entre las interacciones, entre los roles que tengamos de uso o los modos de uso, podamos generar una identidad, tanto para quien lo usa como para el que está haciendo actividad para que funcione. Sin caer, y eso sí, como advertencia, ¿no? Sin caer en como la supermatrix o la supercomplejidad que todo lo controla y que ya entonces ya no tenemos, ya vamos como borregos y como máquinas trabajando para un algoritmo. No, vuelvo y repito, como parte de una herramienta. Entonces, quiero usar con este ejemplo un poquito como para ir ejemplificando y terminando esta parte de las generalidades del algorithmic management, ¿no? Que ya hablamos un poco más o menos de qué es, de cómo se manifiesta, de qué cualidades debe tener, qué actividades se hacen, qué diferencias algunas diferencias que hemos ido como practicando un poco con el management tradicional, ¿no? Y vamos a ver lo que es la asignación de un pasajero en un auto utilizando el management tradicional, ¿no? Suponiendo, digamos que ahorita ya es muy diferente, ya ahorita podemos pedir un taxi, un Uber a través de nuestros teléfonos, pero aquí se ejemplifica muy bien cómo es este pedacito de cómo funciona el management o el control o las actividades en una asignación de pasajero, ¿no? Entonces, primero tengo lo que es una solicitud de servicio, que básicamente la solicitud de servicio pues, es ejercida por un usuario, contacta a un operador, ¿no? A un proveedor del servicio y solicita el servicio. Quiero hacer un viaje, ¿no? El operador lo que va a hacer básicamente es controlar la capacidad, hacer un control de capacidad, revisa si tiene disponibilidad para dar prestación a este servicio de transporte que requiere un usuario. Y entonces va a ver, ok, tengo, no sé, 10 autos disponibles en cierta zona y entonces puedo asignar un vehículo a este servicio, ¿no? Hace un control de capacidad. Ahí es cuando se sesión del servicio, se le comunica aquí al solicitante, ok, va este vehículo, te va a recoger, tiene esta información para que sea identificado, y finalmente se da la prestación del servicio, pero aquí creo que me quedo repetido, se da la prestación del servicio y al final la finalización como tal del servicio, donde se presta el servicio de transporte y finalmente viene lo que es como tal, lo que es la finalización del mismo, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Un management por pura realización de tareas, ¿no? Entonces tenemos que alguien hace una parte, el otro sigue con esta parte, pero en el constante proceso que tenemos acá es ¿cómo decirlo? Algo que es igual, ¿no? Y es que todas las personas involucradas realizan una tarea. A lo mejor tenemos un apoyo de alguna herramienta tecnológica, de pronto algún teléfono, ¿no? Pero básicamente el core o como las actividades principales son realizadas por personas en o en la mayoría de sus pasos, ¿no? ¿Y esto qué nos trae? Pues nos trae un agujero negro de información y de datos increíble, ¿no? Es decir, tenemos algo puntual que es un servicio, pero entonces no sabemos si a la persona a la cual se le prestó el servicio le gustó el servicio, cuánto duró el servicio, cuánto costó el servicio, si el conductor también estaba satisfecho con el servicio prestado con la persona que estaba en el auto, ¿no? Entonces, tenemos como todas estas situaciones que finalmente nos pueden acarrear ausencia de datos y hoy en día donde el oro está en los datos, pues estaríamos como fuera de lugar o fuera, digamos, de tono con la situación actual, ¿no? Y eso, digamos, en el management tradicional. Ahora, ¿cómo se da esto en lo que es el management o el algorithmic management? Y es un ejemplo muy claro que lo podemos tener en aplicaciones como Uber, Didi, y es donde básicamente tenemos una necesidad, o inclusive a veces la necesidad nos la sugieren, ¿no? De que, sabes que hoy tienes viajes con el 20% de descuento, ¿no? Entonces, a lo mejor y queríamos ir caminando a algún lugar y dijimos, no, pues, ¿saben que pues ya tenemos un descuento, pues entonces ya nos causa una necesidad. Entonces, puede ser una necesidad infligida por el algoritmo, o no infligida, sino como sugestionada por el algoritmo, y que se transforma en una necesidad propia, que puede ser originalmente de nosotros o, como digo, puede ser también sugestionada por el algoritmo.
Y aquí entonces, a diferencia de todos estos pasos que teníamos anteriormente, tenemos ya una herramienta digital que básicamente es una herramienta programada con inteligencia artificial, con bases de datos, con análisis de tendencias, análisis de datos, también con pronóstico de datos, que va a empezar a integrar un montón de variables, ¿no? Entonces nos va a empezar a integrar, bueno, pues, ¿cuál es el costo que yo le voy a dar a la persona con base en la gasolina que yo gasto, con base en la ruta que yo voy a andar, con base en el auto que voy a utilizar? Voy a también hablar de temas de recompensas, ¿no? Para el conductor o para el pasajero, si es que el pasajero ha hecho muchos viajes, lo voy a recompensar. Si es que el conductor está haciendo muy buen trabajo, ¿cómo lo voy a recompensar? Vamos a tener una herramienta que va a tomar decisiones, ¿no? Una herramienta que a lo mejor iba a comparar el tráfico y va a decidir por dónde es más óptimo el viaje. Va a considerar el clima como un factor a lo mejor para aumentar el costo, porque puede que aumente la demanda, ¿no? Va a considerar la calificación, va a considerar la ruta y puede considerar muchas variables. Entonces, en términos generales, en el algorithmic management, entonces tenemos una herramienta digital que se ocupa de muchas cosas o de muchos inputs que pueden ser generados de forma automática y que detrás de todo esto hay una persona que es ese algorithmic leader, ese algorithmic manager, que va entonces a diseñar todo esto, va a definir qué es lo que va a hacer la herramienta y en qué me voy a ocupar yo voy a ocupar mi equipo de personas. Entonces, a lo mejor aquí, como hablamos hace rato, vamos a tener a lo mejor una excepción, ¿no? No sé, el conductor tomó la ruta equivocada, el conductor no quiso seguir conduciendo. Tenemos excepciones y entonces es ahí cuando entonces ya ponemos humanos, ya ponemos personas que puedan resolver estas situaciones muy complejas que a lo mejor no estaban considerados en el algoritmo y que tenían que ser analizadas también al respecto, ¿no? Entonces, esto, digamos, como un pequeño ejemplo de cómo se ve una actividad sin algoritmos, sin herramientas digitales, cómo si se ve una actividad, un servicio con herramientas digitales que se necesitan en el algorithmic management. Ahora, lo más importante y hasta interesante de este tema del algorithmic management es que siempre al finalizar una actividad, no solo la realizamos de una manera eficiente, no solo la realizamos, digamos, adecuándonos a las condiciones externas, internas que tenga nuestro servicio, nuestro proceso, sino que también al final, cuando tenemos un output, cuando tenemos una salida y un entregable, también generamos datos. Entonces, en este caso, se da un servicio y entonces podemos recopilar datos, podemos decir si la ruta estuvo agradable o si fue peligrosa, si al cliente le gustó o no le gustó el manejo que tuvo el conductor, del viaje, etcétera, ¿no? Entonces son muchos datos que al final se pueden utilizar para generar patrones y para generar principios, generar estructuras que nos puedan a nosotros ayudar en el caso. Entonces, un último mensaje acá es que aquí básicamente diseñamos la tarea eh, diferente del management tradicional donde se realiza la tarea, ¿no? Y este diseño de la tarea naturalmente debe de ir acompañado por herramientas digitales. Ahora, ¿qué herramientas digitales se pueden empezar, se pueden empezar a trabajar? ¿No? Muchos preguntarán, bueno, pues es que a lo mejor este tema de algoritmos solo lo puedo hacer con una inteligencia artificial, y a lo mejor yo no tengo conocimientos en programación, no tengo idea, ¿no? Y puede pasar en muchas organizaciones, o a lo mejor la licencia de un software es muy costoso o hay que contratar un equipo para desarrollarlo, ¿no? Entonces, los diseños de las tareas se pueden empezar programando fácilmente en un Excel, en una hoja de Excel donde hoy en día creo que todas las computadoras tienen acceso a Excel y que básicamente aquí lo que nos va a permitir es empezar a generar algo que es un pensamiento computacional, ¿no? Pero lo más importante en el algorithmic management no es el cómo hago la tarea, vuelvo y repito, cómo la diseño, pero para diseñarlo tengo que entonces empezar desde la recopilación de los datos, el procesamiento de los datos y la generación de una solidez. Y en la recopilación de los datos es donde primeramente el algorithmic leader, el algorithmic manager, debe entrarle porque es ahí donde empieza todo. Si nosotros eh, digamos, en una actividad cualquiera, ¿no? Como gerentes o como líderes, tomamos una serie de datos en una hoja
y no lo sabemos, no los tomamos organizadamente, no los estructuramos y está súper desordenado, pasa una semana, revisamos nuestra hoja de apuntes y nos damos cuenta que no entendemos absolutamente nada, ¿no? Igual tiene que ser con este diseño de tareas. Si nosotros vamos a diseñar una tarea que vaya a suplir una necesidad a través de un entregable, tenemos que identificar claramente cómo vamos a recopilar la información, cómo la vamos a estructurar, quién la va a manejar y cuál va a ser dicho entregable, ¿no? Entonces, eso como parte del diseño de la tarea. Ahora, ¿cómo convertirnos en un algorithmic manager? Y ya vamos como entrando a la fase final, ¿no? De este tema del algorithmic management, que vuelvo y repito, es muy general. A lo mejor iban a surgir dudas más específicas, más puntuales, pero como digo, esto es apenas una abrebocas para ir potencializando pues este nuevo como conocimiento. Entonces, el algorithmic manager básicamente consta de varias herramientas y aquí hay algunas que he logrado tomar de precisamente de estas como investigaciones, lecturas, conferencias o trabajos que he estado realizando, a los que he estado asistiendo. Y es que todo empieza por partir por lo que es el pensamiento con base en principios básicos, ¿no? ¿Y qué es el pensamiento en base a principios básicos? Es un pensamiento que es muy diferente de la analogía y es lo que hace que hoy en día la experiencia, digamos que un algoritmo pueda, digamos, ligeramente reemplazar a alguien que tenga mucha experiencia. ¿Por qué? Porque una persona con experiencia normalmente, o la manera de pensar es muy ligada al pensamiento por analogía. Entonces, la persona cuando recibe un problema, recibe una situación, lo primero que se pregunta, ¿qué es lo que yo he vivido ya en el pasado? Y cómo lo puedo usar actualmente para resolver este problema, ¿no? Eso finalmente es la experiencia, es decir, un conocimiento análogo y una situación similar con muchos variables parecidos, cómo yo uso esa información para atacar un problema actual. Y a lo mejor eso se da de manera automática, a lo mejor eso ni siquiera hay un proceso mental, ni siquiera me pregunto, ni siquiera reviso correos, ni siquiera reviso o pregunto al compañero, oye, ¿cómo lo solucionamos? No, simplemente la experiencia, eso es lo bonito y del ser humano, ¿no? Que nos va acomodando esa naturaleza de actuar con base en lo que ya hemos vivido, ¿no? Entonces, ahí se está usando un pensamiento analógico, pero nosotros como algorithmic managers empezar a trabajar en un pensamiento de principios básicos, ya logramos generar una estructura mental que nos permite a nosotros adaptarnos a cualquier tipo de problema y sobre todo sin necesidad de tener una experiencia en algún problema o alguna situación similar. ¿Y cómo se hace esto? Lo primero que se hace es dividir la situación o dividir la información que nosotros tenemos en, eh, en diferentes estructuras, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a estructurar la información. ¿Quién nos da la información? ¿Cuándo nos da la información? ¿Qué características, qué atributos tiene toda esta información? Para que entonces yo pueda generar una estructura dividida donde fácilmente pueda clasificar. Es decir, básicamente una primera tarea es clasificar la información que yo estoy recibiendo. Recibo un problema, recibe el Algorithmic Management un problema y entonces, ¿qué hace? Clasifica. Lo primero que hace es clasificar todo lo que está recibiendo esa información en una estructura. ¿Qué es la estructura que él tiene que definir, que él tiene que diseñar? No es una estructura estándar, ¿no? Pero es una estructura que al menos sí debe tener, sí debe manejar lo que es una estructura de procesos. ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que va a causar? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son temas de tiempo? Y sobre todo preguntarse todas esas interrogantes que van surgiendo. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? ¿No? Clasificar la información. Cuando entonces se clasifica la información y se tiene organizada, vuelvo y repito, en un Excel, por ejemplo, entonces puedo empezar a lograr a identificar lo que son patrones. Entonces yo empiezo a identificar, no, es que este problema resulta que se presenta todos los días a las 3 de la tarde, ¿no? Y entonces, como Algorithmic Manager, me empiezo a preguntar, bueno, ¿y qué pasa a las 3 de la tarde todos los días? Ah, es que a las 3 de la tarde todos los días es un cambio de turno, ¿no? Entonces empiezan a generar ciertos cuestionamientos que entonces van permitiendo con el pensamiento humano y con la abstracción humana decir, aquí yo veo un patrón, ¿no?
y que son patrones que también, no solo desde la parte humana, sino también desde una parte estadística, desde una parte de análisis de datos, se pueden empezar a visualizar. Entonces es cuando ahí empezamos ya a generar análisis de datos, donde podemos ver curvas de comportamiento de procesos, de comportamiento de indicadores, de comportamiento de variables, repetición de variables, y todo eso nos va arrojando patrones que como Algorithmic Manager tenemos que empezar a reconocer y sobre todo priorizar. Entonces, cuando ya tenemos los patrones, básicamente lo que generamos o lo que pasamos es a lo que es la generación de instrucciones, ¿no? Entonces, yo ya tengo un problema abstraído, tengo la información de ese problema clasificado, ya identifiqué unos patrones y ahora entonces sí, yo voy a actuar como manager. Y entonces yo voy a generar unas instrucciones para trabajar con esa información, aplicar una solución, aplicar un input de actividad para entonces yo generar ese out, esa salida de ese proceso. Y entonces cuando yo empiezo a verificar que cada una de esas instrucciones funcionan, entonces yo paso a lo que es la generalización y entonces ahí es cuando yo genero unos principios. Y aquí es muy importante identificar algo, y es que el Algorithmic Manager no se rige por estándares, sino que se rige por principios. ¿Y cuál es la gran diferencia? Que un estándar se vuelve algo muy determinístico. Lo determinístico es una palabra que se usa mucho en estadística, cuando decimos, no, es que una mesa mide 2 metros cuadrados y eso es lo que mide y eso es lo que tiene que medir y no mide más, ¿no? Entonces tenemos como procesos muy cerrados que no nos permiten a nosotros identificar una desviación. Entonces aquí lo que básicamente con los principios lo que nosotros hacemos es tener como una base, pero sabemos que esas bases pueden tener múltiples aristas, múltiples variantes, y es ahí cuando entonces nos permite considerar la parte del riesgo, que ese es otro punto muy importante que ahorita como managers, como líderes, todos enfrentamos. Cada vez todo es más riesgoso, cada vez todo es más complejo. Tenemos COVID, tenemos escasez de semiconductores, tenemos la guerra en Rusia, Ucrania, tenemos otros problemas globales que nos agregan riesgo y que si nosotros tenemos un estándar que siempre estamos acostumbrados a hacerlos de cierta manera y cuando nos sale como esta parte diferente, entonces cambiarlo se nos hace muy costoso y muy difícil y muy lento, ¿no? Entonces, al tener principios tenemos una base y nos vamos adaptando a todo lo que va viniendo, manteniendo como tal unos principios básicos, ¿no? Tenemos el pensamiento probabilístico, donde, bueno, aquí ya tenemos unas decisiones de riesgo, entonces aquí ya no vamos a ir a una reunión y vamos a decirle a un jefe o vamos a decirle a un equipo, les cuento que con este producto vamos a lograr una venta de $1 millón, ¿no? Ya no podemos decir esa cifra o tener una determinación tan, tan precisa, tan determinística, porque nos hemos dado cuenta que el mundo no funciona con datos fijos, sino con datos variables. Y eso es una triste noticia para el Algorithmic Manager, o bueno, para el manager tradicional, pero que se vuelve una noticia bastante interesante para el Algorithmic Manager, porque entonces cuando yo tomo decisiones basadas en probabilidades, entonces ya no estoy arriesgando el 100% de un proceso o de un proyecto para lograr un resultado, sino que estoy arriesgando una parte, ¿no? Y me estoy ayudando de otro tipo de inputs para identificar qué es lo que puede que me haya correr más riesgo o que no. Y entonces ahí yo me preocupo más por disminuir los riesgos para poder garantizar que eso que estoy planeando hacia el futuro se me pueda concretar. Entonces, aquí tenemos pensamiento probabilístico, ya no decimos que vamos a lograr algo eh, con un valor específico, sino vamos a decir, tenemos una probabilidad del tanto por ciento de lograr esto y una probabilidad de este otro tanto por ciento de lograr lo otro o de no lograrlo, ¿no? Ya se nos vuelve una probabilidad. Y es algo con lo que tenemos que aprender a convivir y en base a eso tomar la decisión. Otro tema es que ahorita el Algorithmic Manager no empieza a trabajar de hoy hacia adelante. Un manager tradicional a lo mejor dice, ok, tengo estas personas, tengo esto que me están dando, tengo estas actividades que tengo que realizar, tengo estas funciones, estas tareas, estos objetivos hoy, y el manager tradicional se pregunta, ¿no? ¿Cómo resuelvo lo que tengo hoy? Pero el Algorithmic Manager, a diferencia del manager tradicional,
lo que entonces empieza a ver fuera de esa estrategia y fuera del plan que obviamente debe tener, es empezar a mirar hacia el futuro y empezar a trabajar hacia el futuro. Es decir, bueno, yo en 5 años, ¿cómo me veo? ¿Qué veo automatizado? ¿Qué veo trabajando mejor? ¿Cómo veo mis equipos? ¿Cómo veo mis estructuras? Y entonces empieza a devolver desde allá, desde ese futuro, hacia atrás, para que entonces empecemos a preparar toda una organización, todo un equipo y todas unas herramientas para el cliente del mañana. Entonces yo a lo mejor hoy en día no voy a tener un proceso automatizado, pero sé que mañana lo quiero tener y mi cliente lo quiere tener automatizado, ¿no? Así como en algún momento se lo tuvo que haber preguntado el dueño de Uber o de Didi. En algún momento él tuvo que decir, bueno, pues mi cliente del mañana es alguien que va a tener un smartphone, que va a querer pedir su taxi, su conductor a través de este dispositivo. Y entonces empezó a generar toda una plataforma para lograrlo, ¿no? Y no se quedó a decir, no, pues hoy en día estamos pidiendo los taxis por teléfono, por llamada y pues es todo, ¿no? Sigámoslo haciendo, sigamos conservando el indicador, sino que empieza a ver el cliente. Otro principio muy importante que se tiene en el algorithmic management es ir por el 10 por y no por el 10%. Muchas veces, y si aquí tenemos a lo mejor ya líderes o managers conectados, siempre o muy eh, se acostumbra mucho, ¿no? El hecho de decir, ok, tenemos este proceso, el objetivo para este año es que lo vamos a optimizar al 10%, ¿no? En recursos, en salidas, en energía, en costos, lo que sea. Vamos a ir 10% o un 5%, ¿no? Siempre se pone una meta de optimizar, siempre, siempre. Y es como lo que se vuelve muy tradicional, vamos, hay que optimizar, hay que optimizar, hay que optimizar, ¿no? Y el tema de Algorithmic Manager propone una visión un poco diferente. Propone es que yo voy a automatizar y voy a elevar. Entonces voy a dar voy a trabajar con un 10 por. Es decir, lo que estoy haciendo lo voy a hacer tan eficiente que lo voy a poder hacer 10 veces. Y voy a poder entregar un resultado 10 veces. Y voy a poder aumentar todo 10 veces. ¿Por qué? Porque entonces aquí desbloqueamos todo un análisis de datos, toda una herramienta, unas herramientas tecnológicas que nos van a permitir analizar información, problemas de inmediato y tomar decisiones también de manera inmediata y enfocarnos realmente en eso poco que es a veces tan complejo o que es tan excepcional, ¿no? Entonces, esto es lo que ya viene con esta nueva tendencia de que ya un sistema nos puede permitir volverse global. Y entonces, vuelvo y me remito a lo mejor es muy repetitivo el caso del ejemplo de Uber o bueno, me voy a remitir a ejemplo de Rappi, ¿no? De comida rápida. A lo mejor y entonces un manager tradicional estaba diciendo, no, pues tengo una flota de motociclistas que hacen domicilios, eh, pues hacen, no sé, un domicilio cada 30 minutos y voy a lo mejor hacer una herramienta para que entonces podamos optimizar la ruta y cuando me pidan, no sé, 2 o más pedidos, podamos hacer la entrega en una misma ruta. Por ejemplo, ahí estamos hablando de optimización, que a lo mejor estamos utilizando bien una herramienta digital de programación de ruta crítica, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, ¿por qué no preguntarnos, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué pasa si yo entonces, en lugar de estar programando a toda esta gente, a toda esta flota de conductores y estar buscando la ruta crítica, más bien pongo una herramienta donde eh, los, que haga todo el management de los conductores de motos, que haga el management de los clientes, junte la necesidad con la capacidad y entonces pueda llevar a cabo la actividad? Y entonces hoy en día vemos aplicaciones de Rappi, aplicaciones de Uber, aplicaciones de Netflix, de Spotify, que la usan cientos de millones de personas en el mundo. Y entonces no se quedaron con una porción específica en un solo país, en un solo momento, en un solo lugar, sino que lo lograron escalar por tener el apoyo de las herramientas digitales, del análisis de datos y de los algoritmos. Y finalmente, un punto muy importante es el pensamiento computacional, ¿no? ¿Qué es un pensamiento computacional? El pensamiento computacional es reestructurar la mente en a lo mejor y trabajar como a lo mejor lo hace una matriz una hoja de cálculo de Excel, ¿no? Donde tiene principalmente una organización de información, columnas, por filas,
y entonces empieza a identificar unas variables. Y en el pensamiento computacional, lo que el Algorithmic Manager tiene es una serie de variables, o entiende la información que recibe como una serie de variables que puede potenciar y que también vienen relacionadas con ciertos inputs. Entonces, a veces la famosa ecuación de y es igual a x1 más x2 más x3, etcétera, ¿no? Entonces, el Algorithmic Manager tiene que ser capaz de identificar esa variable y esa variable de salida, cómo está influenciada por esas entradas, por su x1, su x2, por cada una de esas entradas, para que entonces el Algorithmic Manager pueda identificar cuál es la variable más importante y sobre todo cuáles son las tendencias que tienen esas variables. Entonces, viene a veces el comentario, ¿no? Eh, hay que hacer un management de peso, ¿no? Y no de peso de pronto de que tengamos digamos, un solo peso, ¿no? Un peso colombiano, un peso mexicano, sino que sea un management de que logremos visualizar cuáles son las variables más importantes y cuál es el comportamiento de dichas variables. Para que entonces, al lograr visualizar esas tendencias y ese comportamiento, entonces podemos nosotros decir, tomo esta decisión o no la tomo, o simplemente le dejamos la decisión a una máquina, a un algoritmo que la tome. Porque finalmente el algoritmo va a tomar esos inputs, va a procesar con base a ciertas restricciones que le hemos diseñado y puede salir un output, una recomendación, etcétera, que va a permitir agilizar la decisión. Entonces, como última parte, y a lo mejor creo que queda muy general, ¿no? Y lo decía desde el principio, porque es importante saber que este tema del algorithmic management es un tema relativamente nuevo. Y si ustedes se ponen a ver más o menos en artículos de investigación y revistas publicadas, se tiene algunos análisis y algunas investigaciones desde el 2016, 2018, no es digamos muy viejo como tal, y se está trabajando mucho en lo que es en temas de administración de recursos humanos, de decisión sobre recursos humanos, pero a veces sobre actividades que normalmente un manager estaría haciendo, cómo aplicarlo, hay muy poca investigación, por lo tanto, es mi interés con esta charla, ¿no? Dejar como esa espinita, esa motivación para, con todas estas herramientas, estos conceptos aquí que platicamos, se pueda, digamos, empezar a entender esto en el liderazgo personal, el liderazgo de la vida, para que entonces digamos que la sociedad y las personas con estos conocimientos pues puedan eficientar sus tareas, su toma de decisiones y sus actividades de liderazgo y de management, ¿no? Entonces, al momento de definir el liderazgo, o el Algorithmic Manager, y como recomendación para los asistentes, para empezarlo a definir en su vida personal, en su vida profesional, lo más importante es que, ya hablando de lo que, ya hablando pues, previamente de lo que es la organización, de lo que es el análisis, las tendencias, ¿no? Es importante saber cuál es la priorización de, ¿no? Y esto a lo mejor muchos managers que a lo mejor aquí estén o ya lo hayan vivido muchos líderes, la famosa frase, primero lo urgente, luego lo importante, ¿no? Entonces, aquí no hablo de una priorización que normalmente nosotros daríamos en nuestra vida, de que, no sé, estoy aquí, me llama mi abuelita, me llama algún familiar y cuelgo y contesto, es prioritario, no, sino una priorización inteligente, una priorización basada en datos. Es decir, ¿cuáles son las actividades que yo hago en todo el día que realmente me están generando más impacto, que realmente, que realmente me están dando más satisfacción o que le están dando más satisfacción a mis clientes, ¿no? O a mis superiores o a mis inferiores, ¿no? ¿Cuáles son esas actividades? ¿Cómo influye y cuáles son esas prioridades? Que a lo mejor en el día podemos estar haciendo actividades que no aportan nada, otras que sí pueden aportar más. Y entonces ahí cuando ya pasamos a la siguiente parte, el tiempo. ¿Cómo estamos como managers usando nuestro tiempo para dedicarle atención a todas las actividades que son más prioritarias o menos prioritarias? Entonces, no podemos quedar con todo bien, pero sí podemos emplear nuestro tiempo para darle uso en las actividades que son más prioritarias, más importantes. Poder tomar esas decisiones, es decir, empleo mis recursos, empleo mis herramientas en lo más prioritario y lograr también construir relaciones, como lo veíamos anteriormente,
al formar un algoritmo, relaciones que nos permitan entonces a nosotros canalizar la información, gestionar la información de tal manera que nuestras decisiones estén fundamentadas no solo por una sola persona o por una sola máquina, sino también por diferentes interacciones con otros agentes, ¿no? Entonces, básicamente, una vida con algoritmos, y puede sonar como muy, muy robótica, ¿no? Pero es básicamente el uso de datos, decisiones y patrones para definir objetivos de desarrollo profesional y personal. Aquí como anécdota, dentro de las lecturas que hacía, había una pareja en Estados Unidos que comentaban pues de que para una boda, por ejemplo, ellos utilizaron un algoritmo donde entonces identificaron como las personas que iban a invitar, los clasificaron, los organizaron, identificaron como tendencias de gustos, de que, dónde es que se sienten más cómodos y organizaron las personas en las mesas más afines para que pudieran convivir en un matrimonio. Y pues fue todo un éxito, ¿no? El hecho de organizar las personas con datos. Una actividad a lo mejor tan cotidiana y tan sentimental o no tan empresarial como lo podría ser un matrimonio, se pueden usar algoritmos, en la definición de actividades que vamos a hacer un fin de semana, se puede hacer algoritmos en la planeación financiera de un año personal o de un año laboral. Y pues básicamente el mensaje al final es de que si nuestro siglo XX fue gobernado por líderes de personas, el siglo XXI pues va a ser gobernado por los líderes que entienden la relación entre las personas y las tecnologías que definen el lugar. Ya para terminar aquí muy rápidamente, igual todo esto va a quedar grabado ahí en Zoom por la universidad, nada más lo pongo aquí. Algunas de las referencias, ¿no?, que estuve usando para esta charla, como digo, muy general, muy general, muy general. Eh, Ojalá se pueda propiciar más espacios para platicar más a profundidad de eso. Tengo en mis proyectos también a futuro, de pronto generar algún blog o alguna página donde se pueda discutir un poquito más sobre esto, porque sí hay muchas herramientas que ya he empezado a usar, ya he empezado a trabajar, que van hacia el algorithmic management. Y bueno, básicamente estos fueron referencias que se usaron. Una de las principales fue esta de este libro de Mike Walsh, de Algorithmic Leader, de cómo ser inteligente cuando las máquinas son más inteligentes que nosotros, ¿no? Que es una situación que hoy en día vemos, que las máquinas a veces piensan más y cómo logramos poder como mediar entre lo que es el humano y lo que es la máquina para poder entrar a detalle o poder lograr nuestros objetivos, nuestras tareas, ¿no? Y bueno, una cantidad aquí de referencias, de casos de estudio, que pues puede ser válido ahí para quienes quieran investigar más a futuro de esto. Y bueno, pues yo les quiero agradecer aquí un poquito de alemán, ya que en Volkswagen aquí hablamos alemán, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, que significa muchas gracias por su atención.